y que no nos importe nada más. Qué lindo cuando llegue aquel día. Pero es necesario comenzar a cultivar esa intimidad que dice esa canción, porque cuando no tenemos intimidad con Él, difícilmente podemos sentir lo que es estar en el lugar santísimo, que no hemos palpado esa experiencia de estar en la presencia de Él. Y al final terminamos muchas veces siendo pueblo de atrio, quedándonos afuera, donde se hizo el sacrificio. Nunca pasamos al otro lugar, nunca pasamos al lugar santo. Y después de pasar al lugar santo tiene que ver ese velo rasgado y poder entrar al lugar santísimo, donde pueda sentir la presencia, palpar la presencia del mismo Dios. Pero hay que procurarlo, hay que anhelarlo, hay que vivir una vida de intimidad y de búsqueda del rostro del Señor, para entender cuándo estoy en el atrio y para entender cuándo realmente llegué al lugar santísimo. Que en el nombre de Jesús el Señor nos ayude para que podamos anhelar cada día estar en esa presencia hermosa. Gloria a Dios, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque para mí eres tú solamente, Dios. Gracias porque para nuestras vidas tú lo eres todo. Habla, Señor, a nuestros corazones en esta mañana. Ministra, Señor, a nuestras vidas a través de tu Espíritu Santo, Señor, que pueda hablarnos, llenarnos en el nombre de Jesús de tu paz, de tu sabiduría y de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amados, en esta mañana yo quiero compartir con ustedes un mensaje. Se puede decir recompartir, porque ya lo he compartido. Este mensaje nosotros lo hemos ministrado hace aproximadamente unos 2 o 3 años atrás. Pero el Espíritu Santo viene ministrándome hace días de compartir esto, de ver esto y de que en el nombre de Jesús lo ministre una vez más, y es lo que vamos a hacer, esperando en el nombre de Jesús que sea de mucha edificación para cada uno de nosotros. Y vamos a hablar acerca de las raíces. Y por qué hablar de raíces y por qué este tema es precisamente porque el Señor a través de su palabra a nosotros nos compara con árboles. Él a nosotros nos compara como si fuéramos árboles, y es que hay mucha similitud en la vida, en la forma de un árbol, cómo él crece, cómo se alimenta, cómo es plantada la semilla, a nuestra vida espiritual, a cómo el Señor a nosotros nos ve a nivel espiritual. ¿Y por qué vamos a hablar de las raíces? Porque es importante. Las raíces, podría decir, como lo más importante para poder definir si un árbol va a tener vida o si realmente va a morir prontamente, porque sus raíces están debilitadas o sus raíces no son profundas y cualquier viento se la puede llevar. Y entonces vamos a ver esto a nivel espiritual, dónde están nuestras raíces, y eso es lo que nosotros vamos en el nombre de Jesús a analizar de nuestras vidas. ¿Qué es la raíz de un árbol? La raíz es la parte de la planta que tiene como función el transportar el agua. Ella tiene la función de transportar agua al interior, vamos a decir, de ese árbol. Y a través de ella también los nutrientes, ella absorbe del suelo también los nutrientes, ella almacena nutrientes a través de la raíz. Y todo eso funciona a través de un proceso que se llama fotosíntesis, que yo creo que todo, cuando tuvimos en el colegio, que nos dieron naturales, creo que en primero, en segundo de primaria, por ahí, nos hablaron de la fotosíntesis y nos hablaron de ese proceso que hace el árbol. Además, la raíz sirve para que ella se fijen al suelo. Una planta sin raíz no puede estar fijada al suelo. Es difícil, o sea, si le quitan la raíz, la ponen en la arena, ella fácilmente se va a ir debilitando y se va a caer. Las raíces no tienen la misma forma, inclusive, que las hojas.
son diferentes y las raíces viven buscando dónde hallar agua. Hay unos árboles más que otros que fueron diseñados para buscar hasta encontrar agua. Hay otros que sus raíces no son profundas y que ellos saben inclusive subsistir en lugares secos, en lugares áridos, pero no todos son diseñados igual. Y entonces es importante analizar qué tipo de árbol somos o qué raíz nosotros tenemos o dónde están nuestras raíces. La raíz es el primer órgano embrionario que se desarrolla durante la germinación de una semilla. O sea, cuando una semilla cae en tierra, lo primero que sale es la raíz. O sea, el primer órgano embrionario es la raíz. ¡Pap! Salió. Y entonces comienza a buscar profundidad y luego entonces comienza a salir la plantita. Pero lo primero que sale es la raíz. Entonces, quédese con eso para que vaya viendo lo que vamos a ir trazando a través de la palabra y entender qué Dios quiere revelarnos o tratar con nuestras vidas hoy. La raíz, cuando nosotros buscamos esta palabra, porque en la Biblia habla de ella, cuando buscamos en el hebreo, por ejemplo, en el diccionario Strong, vemos que se escribe sarash, esta palabra, y significa echar raíz, significa arraigarse a algo. Cuando tú te arraigas a algo, tú profundizaste en algo, o sea, estás arraigado, cimentado en algo que crees. Entonces, cuando te arraigas a eso, tus raíces están en eso, porque estás firme ahí. Raíz significa introducirse, inclusive significa profundidad. Eso significa. Cuando buscamos esa palabra, significa profundidad o radicarse en un lugar o algo. Entonces, analizando nosotros como dominicanos, nosotros tenemos raíces. Y nuestras raíces podríamos pensar, analizar, por ejemplo, cuando hablamos a nivel cultural, hay muchas raíces en República Dominicana, como por ejemplo, si hablan de nosotros a nivel de música, instantáneamente pensamos en merengue. Esas son raíces dominicanas. Por ejemplo, plato típico, arroz, habichuela y carne. Esas son nuestras raíces. Estamos arraigados y creemos que es el mejor plato de la bolita del mundo. No hay un mejor desayuno que el mangú con los 3 golpes. Por ejemplo, esas son raíces dominicanas, creemos en eso. Pero a nivel de la palabra y a nivel espiritual, nosotros también tenemos raíces. Nosotros creemos que hay un solo Dios, un único Dios, Jehová Dios de los ejércitos, y que Él entregó a su Hijo para que muriera por nosotros, y que a través de Cristo Jesús es que nosotros tenemos acceso al lugar santo y tenemos la salvación. Entonces, esa es parte de nuestras raíces. Nosotros creemos en eso y hemos profundizado en eso. Amén. Entonces, vamos a ver y analizar en qué están nuestras raíces, porque no solamente ahí hay raíces, hay muchas raíces que se pueden dar, por ejemplo, como pensar en cosas seculares que hemos aprendido de nuestros antepasados, en nuestro hogar. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo era pequeño, no de estatura, sino de edad, yo recuerdo que se hablaba mucho, por ejemplo, a nivel de política, y habían personas que estaban muy arraigadas a un partido u otro, y uno como niño venía como creciendo en lo que uno iba escuchando, y muchas veces eso te hacía irte como por lo que veías en tu hogar o por lo que en tu hogar seguía. En estos días inclusive le contaba que yo decía que yo era liceísta porque en mi casa todo el mundo decía que era liceísta. Entonces, así somos. O sea, a veces nuestras raíces crecen en algo, pero hay muchos hogares que necesitan analizar a dónde están sus raíces, de dónde vienen, o sea, de dónde me estoy alimentando, dónde estoy arraigado, dónde estoy agarrado. A veces las raíces en un hogar son la cuenta de banco. A veces las raíces son el maltrato, la humillación. Hay muchas cosas que vamos a ver a la luz de la palabra para que en el nombre de Jesús el Espíritu Santo a nosotros nos lleve al nivel en el que nosotros pensemos si hay algo que está estancando el crecimiento o la profundidad de esas raíces que no logran encontrar agua y me estoy secando como árbol. O hay raíces que necesitan, o este árbol necesita ser removido, replantado en otro lugar a donde sí haya agua, y
y el agua precisamente del Espíritu Santo. Analicemos qué nosotros estamos haciendo, porque nuestras raíces realmente son las creencias profundas que nosotros tenemos. Esas creencias que son muy profundas aquí adentro en mi interior, son las que muestran nuestra esencia. Esas creencias son las que muestran tu esencia, lo que tú crees. Si tú crees que venir, por ejemplo, solo el domingo a un culto, ya con eso es suficiente para tu salvación, con sentarte, ya esa es tu esencia. O sea, eso marca tu esencia. O si tú crees que tú necesitas buscar a Dios constantemente todos los días y tener intimidad con Él, entonces esa va a ser tu esencia, lo que tú crees. Cuando tú crees que estás saciado con solamente venir el domingo y ver que los hermanos están dirigiendo, ay, mira, le quedó bonita hoy la alabanza. Esa es tu esencia. Pero cuando tú crees que tú necesitas entrar al lugar santísimo y tú comienzas a alabar y adorar a Dios y a invocar el nombre del Señor, entonces eso va a ser tu esencia y eso te va a introducir en el lugar santísimo. Depende mucho de lo que creas, depende mucho de lo que haya en tu interior, esa va a ser tu esencia. La esencia es el punto invariable de cada ser humano. La esencia es el punto que no varía de cada ser humano. Cada uno tiene su esencia, cada uno está marcado por lo que cree, por la convicción que hay en él. Y eso es muestra de qué nosotros estamos hechos. Entonces, pongámonos a analizar, por ejemplo, a un Pablo. Había una esencia en Pablo, específica de él. La esencia de Pablo no era la misma de Moisés. Fueron hombres totalmente diferentes. No quiere decir que sus raíces en uno y otro eran ninguna mala, o sea, eran raíces que venían del cielo, o sea, sus creencias venían del cielo, pero cada uno tenía una formación y una entrega de parte de Dios y un llamado de parte de Dios totalmente diferente. Pero la esencia, la creencia que había en ellos mostró lo que realmente ellos eran. Amén. Por ejemplo, podemos pensar, es lo mismo pensar, por ejemplo, en un Gigi Ávila, un hombre del Señor, que pensar en una persona que sus creencias o sus raíces estuvieron en la brujería. Crecieron en un hogar donde se creía en la hechicería. Crecieron en un hogar donde se creía en la búsqueda de cosas ocultas como el tarot, como el ir a consultar el horóscopo, el que le leyeran una taza. No es lo mismo, porque sus creencias estaban en la oscuridad. Entonces, ahí nosotros podemos ver que es necesario analizar dónde están mis raíces, a dónde estoy cimentado, qué es lo que he creído, qué es lo que hay depositado en mí. Nosotros inclusive cuando lo vemos a nivel de un árbol, sabemos de qué es un árbol por sus hojas. Por ejemplo, yo conozco perfectamente, todos conocemos perfectamente cuando vemos un árbol de mango, lo conocemos de lejos. O cuando vemos un árbol de aguacate, lo conocemos, ¿verdad? Por sus hojas, por su tamaño podemos verlo, por la forma del árbol podemos conocer de qué es ese árbol. Y todos son árboles, pero no todos son iguales. Su altura casi siempre evidencia la profundidad de sus raíces, porque entre más alto, más profunda tiene que ser la raíz. Así como, por ejemplo, una edificación, entre más alta va a ser la edificación, más profunda tiene que ser la zapata. Amén. Entonces, así mismo, nosotros vemos los árboles y cuando miramos un árbol sabemos que entre más grande es, probablemente más profundas son sus raíces. Lo que indica si va a soportar grandes vientos o no. Entonces, ¿cómo yo puedo ver las raíces de un hermano? ¿Cómo puedo conocer? Y no es que estamos aquí para escanear a ningún hermano. Cada quien debe de pensar qué altura tengo yo espiritualmente. Y la palabra me dice a mí que el que quiera ser grande tiene que ser el más pequeño. O sea, entre más humilde yo sea, entre más sencillo, entre más dispuesto a aguantar todo lo que venga, yo estoy, entonces yo soy más humilde, me parezco más a Cristo y más grande seré en el reino de los cielos.
Eso es lo que la palabra me enseña. Eso es lo que la palabra me dice. Entonces, a nivel espiritual, ¿qué tan grande soy? No porque quiero ser grande, no porque quiero mostrar grandeza, no. Porque realmente en el reino de los cielos hay quienes van a mostrar quiénes son, o sea, su estatura espiritual, la van a mostrar por la humillación que hayan tenido aquí en la tierra. Amén. Entonces, pensemos en esto. Hay una importancia en echar raíces. Y es que en Efesios capítulo 3, verso 16, hay una palabra que nos dice lo siguiente, que dice, Pablo está orando, Pablo está haciendo una oración por los efesios. Él está haciendo una oración y él comienza a orar y a decirle, a pedirle al Padre, y él dice que él le pide que le conceda conforme a las riquezas que tiene el Padre, dice, de su gloria, el que el pueblo de Dios, en aquel entonces lo hablaba a los efesios, pero nos queda a ti y a mí, dice, que el pueblo de Dios sea fortalecido, ser fortalecido con poder por su espíritu en el hombre interior. Ser fortalecido por el espíritu en el hombre interior, aquí adentro. No aquí afuera, fuerte de gimnasio, de levantar pesas. No. En el hombre interior, ahí es donde necesitamos la fortaleza. Porque lo que más hay dentro de las iglesias y fuera de las iglesias es personas débiles aquí adentro. Débiles que cualquier ventarrón lo turba y se descarrió. Cualquier cosita lo hace comenzar a claudicar y a decir cosas de nuestro Dios. La semana antepasada, cuando hablábamos del verdadero adorador, precisamente, hablábamos del adorador desconocido. Un adorador desconocido. Un adorador que no se predica, un adorador que probablemente casi nadie lo conoce como adorador. Todo el mundo lo menciona como un hombre de fe, como un hombre que aguantó y un hombre que soportó. Job. Pero Job realmente era el verdadero adorador que Cristo Jesús hablaba. Cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana, viene la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Un verdadero adorador es el adorador que se postra y adora como hizo Job cuando lo perdió todo. La palabra enseña que él se postró y adoró y dijo, sea el nombre de Jehová bendecido. Lo que decía Satanás es, él te va a maldecir. No, él no maldijo al Señor, él no pecó. Él adoró al Señor, él se postró y adoró en el momento en el que había perdido todo. ¿Por qué? Porque su espíritu estaba fortalecido y sabía, estaba convencido de que su todo era Dios. De que lo material que él tenía, y era el hombre más rico que podía existir porque lo tenía todo, como yo le decía, tenía 3,000 Bugatti Veyron, tenía 3,000 Ferrari parqueados. Sí, aunque usted se ría, 3,000 camellos eran como 3,000 Ferrari en aquel entonces. Tenía 3,000 camellos. Tenía no sé cuántas yuntas de bueyes. Tenía, era próspero, lo tenía todo. Pero su corazón en ningún momento vio eso como un Dios. Entonces cuando lo pierde todo, se postra a adorar. Y a veces ese es el tema que nos pasa a nosotros. ¿Dónde están mis raíces? ¿Dónde están mis raíces? En lo material. Tengo un Dios de aquello que había logrado, de aquello que había alcanzado. Entonces Pablo oraba para que el hombre fuera fortalecido aquí en el hombre interior, fortaleza, aquí donde comienzan las batallas, aquí. De manera que Cristo more por la fe en nuestros corazones. Y morar es habitar, morar es vivir, morar es arreglar muebles. Aquí es que yo voy a vivir. Morar no es pasar de paso, no. No, es una estadía de paso. Entró un fin de semana a un resort. Yo me voy de fin de semana. No, morar es vivir. Es que Cristo more por la fe en nuestros corazones. Como estábamos cantando casi ahora mismo. Para mí es solo Cristo. Para mí es solo Cristo. Entonces cuando esta palabra se hace vida en mí, yo voy a cantar esa alabanza, esa canción, la voy a cantar con propiedad
Y me voy a deleitar diciéndolo, porque para mí es solo Cristo y todo lo que necesito. Y voy a estar consciente de que por la eternidad, mi alma se gozará en la presencia del Señor. Entonces Pablo sigue diciendo que Cristo more en nuestros corazones y dice, y que arraigados y cimentados en amor. Arraigados. Y leíamos que raíz en el original significa arraigarse. Entonces, ¿dónde están tus raíces? Arraigado y cimentado en amor. ¿En qué? En amor. Pero no el amor eros, ni el amor filios, que son amores de sentimiento, de deseos. No, el ágape. Arraigados y cimentados en un amor ágape, un amor que lo soporta todo, un amor que no espera nada a cambio. Que seamos capaces de comprender con todos los santos, todos los que han decidido apartarse del pecado, con todos los santos, cuál es la anchura que no la vamos a poder, no vamos a poder comprenderla. ¿Cuál es la anchura? ¿Y cuál es la longitud y la altura y la profundidad de ese amor de nuestro Dios? Entonces, ya habiendo dado la introducción, vayamos al mensaje. ¿Qué significa la palabra arraigados? Viene del griego rizo en el Strong, que significa echar raíces. Y cuando tú estás arraigado, esta palabra significa que eres estable. Estable. Estable en una decisión. Estable en una posición. Estable en un lugar. Estable. Estable para aguantar los ventarrones. No todos los años va a caer solamente lluvia. Puede que un año venga y entre una vaguadita. Y después puede que venga un año donde entre un ciclón. Yo recuerdo el ciclón George. La mayoría de los que estamos aquí somos viejitos y sabemos lo que pasó. Sabemos. Dice Cristina que no, que ya no. El ciclón George, yo recuerdo los vientos, cómo sonaban. Uy, increíble. Y recuerdo que estábamos en la casa y mirábamos por el patio donde vivíamos, en otra casa cerca de aquí. Y mirábamos por el patio y el hermano Raimundo que estaba allá, mirábamos y veíamos una mata de aguacate inmensa que había, que daba los aguacates más bellos que podían existir. Cómo cuando entró ese ciclón, creo que eran como las 3 de la tarde, que se oían esos vientos, cómo la remeneaba y la subía y hasta que la sacó y la puso a volar. Entonces, ¿dónde están nuestras raíces? ¿Qué tan profunda están nuestras raíces? En la Nueva Traducción Viviente, esto que vemos que Pablo dice, lo dice de la siguiente manera. Dice, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos que el Padre tiene, inagotables recursos, dice, los fortalezca con poder en el ser interior por medio del Espíritu, fortalecido en el hombre interior. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Entonces, es importante nosotros echar raíces, o sea, echar raíces, pero ¿dónde están? Porque hay raíces también que son de amargura. En Hebreos capítulo 12, verso 15 dice la palabra, mira bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Hay que tener cuidado, porque hay raíces que no son de bendición.
Hay raíces que brotan pero de amargura, que crecen de amargura, no de amor como estábamos leyendo, sino de amargura, gente llena de resentimiento. Entonces, esto trae consecuencias, porque muchas veces nosotros decimos confiar, pero las crisis revelan nuestra verdadera esencia. Y lo que yo creo es la esencia de lo que yo soy. Y las crisis muchas veces revelan la verdadera esencia que hay en nosotros. Si hay amargura, o si realmente hay amor y confianza, o si realmente tengo firmeza, como estábamos leyendo, que significa esa palabra. Amén. ¿Qué impide que tú y yo demos fruto? Hay muchas cosas que pueden impedir que demos fruto. Y qué lindo es que el Señor a través de los tiempos utilizó a diferentes de sus hijos, o sea, para hablar de esto y para comparar al hombre con un árbol, porque precisamente David comienza, o los salmos comienzan con un salmo de David, el primer salmo, Salmo 1, verso 1 al 3. Es precioso lo que dice, pero muy profundo. Cuando él dice, cuán bienaventurado, en una palabra coloquial, qué dichoso es ese hombre. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. Qué dichoso es el hombre que no se deja aconsejar de un impío, uno que conoce la palabra del Señor, pero hace lo que le da la gana. Qué dichoso es el hombre que no se deja llevar de ese que sabe lo que es bueno, pero te aconseja hacer lo malo. Qué dichoso es ese hombre, dice la palabra. Ni se detiene en el camino de los pecadores. O sea, yo voy pasando y veo el pecado, pero yo no me voy a parar ahí. No me detengo. Ellos están pecando, bueno, que sigan su camino. La palabra me dice, el que esté limpio, límpiese más. El que esté inmundo, que es allá él, es su decisión. Todos nacimos con un libre albedrío y todos tenemos el poder de decidir. Ya sea por la buena o sea por la mala. Mucha gente decide escoger lo malo sin ni siquiera que lo forcen, por un problema que tienen en su interior, probablemente, que el Señor nos libre. Amén. Entonces, ni se detiene en el camino de los pecadores. No me detengo en ese camino, no entro ni siquiera. Yo sé por dónde anda el pecado, yo me desvío, yo arranco por otro lado. Ni se siente en la silla de los escarnecedores, o sea, de los burlones, de los burladores, de los que se burlan de ti porque tú haces lo bueno, de los que se burlan de ti porque tú sigues al Señor, de los que se burlan de ti porque tú escoges sacrificar tu vida, o sacrificar cosas que en el mundo son provechosas porque son materiales, porque de alguna forma te dan estatus, te dan placer, te dan muchísimas cosas, y tú dices, no, yo no quiero eso. Y entonces se burlan de ti por lo que tú has escogido, porque has escogido el camino de la verdad, el camino estrecho, el camino que lleva a la salvación. Entonces ese hombre es dichoso, el que decide no hacer nada de eso, porque todo el que decide seguir esos pasos tiene consecuencias. Sin embargo, el hombre que decide no hacer nada de eso, sino que en la ley del Señor está su deleite, y deleite, cuando pensamos en deleite, analicemos, hay cosas que a cada uno de nosotros nos deleitan. Hay cosas que a cada uno de nosotros nos llena como de una delicia, como es una delicia. Por ejemplo, a mí me encantan lo dulce, que lo estoy dejando, gracias al Señor porque me está dando la fuerza. Pero hay cosas en las que nos deleitamos. Pero sabe que no todo el mundo se deleita en la ley del Señor, en hacer la ley del Señor, en cumplir la ley del Señor. Y recuerde aquel tema que tuvimos hace unas semanas atrás, a donde está el verso más duro, la palabra más dura que puede tener el Nuevo Testamento. La más desagradable para todo el que la vaya a escuchar, porque yo no la voy a escuchar en el nombre de Jesús. Cuando Cristo Jesús dice, aquellos que llegan y le dicen, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos milagros. Y él le dice, apártate de mí porque no te conozco, hacedor de maldad. Y cuando buscamos en el original es, tú que vives sin ley. El que no hace la ley del Señor, el que no se deleite en la ley del Señor, por mucho demonio que eche fuera, por mucho que reprenda,
no entrará en el reino de los cielos. Entonces hay una bienaventuranza en el que deja todo lo malo, en el que no se deja llevar de la contaminación, del pecado y de toda la basura que el mundo ofrece, inclusive dentro de las iglesias se puede ver. Sino que en la ley del Señor está su delicia, su deleite. ¿Y cuál es la ley del Señor? Cristo Jesús dijo, todos los mandamientos, todo lo que dijeron los profetas, todo está en 2 nuevos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el que ama a su prójimo como a sí mismo, no le hace mal a su prójimo. No le hace mal a su prójimo. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque hoy hay mucha gente que se llama pastores, pero su corazón está muy lejos del Señor. Entonces, ¿qué dice? En la ley del Señor medita de día y de noche. En esa ley está su delicia, porque vive meditando en ella y se deleita en meditar en ella, en cumplirla. Yo debo de amar a mi prójimo. Yo debo de amar, yo debo de actuar con amor, yo debo de amar a mi Dios y yo debo de caminar mostrando que yo amo a mi Dios y que yo amo a mi prójimo. Entonces ese hombre será como un árbol firmemente plantado. No un árbol que le tiraron la semilla, no, un árbol firmemente plantado, dice la palabra. Junto a corrientes de agua, y no plantado en cualquier lugar, no, junto a corrientes de agua. O sea, ahí no va a faltar el agua. Que da su fruto en su tiempo y su hoja no se va a marchitar. En todo lo que él hace va a prosperar, dice la palabra. Qué lindo es ver un árbol frondoso. Imagínese un árbol en una selva junto a un río, lo frondoso, lo grande que es, lo fuerte que debe de ser, porque todo el tiempo está recibiendo agua. Así es el hombre que decide caminar de esta manera, porque hay un río de agua, y ese río de agua es el Espíritu Santo de Dios. Esa agua, esa corriente de agua es el Espíritu Santo de Dios en tu vida, guiándote, ayudándote, enseñándote, firmemente plantado, porque no te deja fallar, no te deja tomar malas decisiones, no te deja caminar fuera del orden de Dios. Firmemente plantado, que da su fruto en su tiempo, o sea, que va a dar fruto. Y mire, hermano, yo amo el mango. Yo no me imagino sembrar una mata de mango, o sea, ir y depositar una semilla. A mi papá que le encanta sembrar, yo no me imagino yo hacer eso, de ir y sembrar una semilla de mango y esperar, yo no sé si dura 2 años, 3 años para dar un mango, y que esa mata esté ahí que nunca dé un manguito. Y yo esperando mango y que tenga que comprarlo por ahí todo madurado con carburo. Eso es duro. Entonces, qué lindo es lo que esta palabra nos enseña a nosotros, que cuando tú estás en estos caminos, eres un árbol que va a dar fruto en su tiempo, porque otra cosa es el fruto en su tiempo. No cuando nosotros queremos. El fruto en el tiempo del Señor, el fruto en el tiempo establecido. Y qué lindo pensar en esto, porque ¿cuándo dan fruto los árboles? Por lo general en República Dominicana la mayoría de los frutos buenos salen en verano. En verano, cuando el calor arrecia. ¿Qué tal si los frutos si los frutos de nosotros están para salir cuando viene el calor abrasador, cuando vienen las dificultades, cuando vienen los problemas? Y ahí es donde debe de salir el fruto de nosotros. Y que nuestra hoja no se marchite. Nuestra hoja es nuestra belleza. Nuestra hoja es nuestro semblante, nuestro rostro, lo que mostramos. Que no se marchite. Que se vea el gozo en nosotros. Y que todo lo que hagamos entonces va a ser prosperado cuando tomamos esta decisión. ¿Qué hay que considerar para que saber si un árbol está en buen lugar? Un árbol bien plantado, ¿en qué tierra se encuentra? Por ejemplo, ¿dónde está su tierra? Es un árbol de maceta, que la maceta va a impedir que las raíces profundicen para que él no crezca más. ¿Dónde están las raíces? ¿Están en una tierra seca o en una tierra de esa tierra mocana, que le dicen?
tierra negra de esa mocana que es bien buena. El ambiente es favorable. Estoy en un ambiente favorable, un ambiente en un lugar árido o un lugar húmedo donde el Espíritu Santo de Dios fluye, o hay una sequedad que impide que el Espíritu Santo de Dios ministre a mi vida, que trate conmigo. Hay que pensar en esto, hermano. Depende del árbol, se necesita crear condiciones. No todos los árboles se dan en la misma condición. Inclusive, hermano, yo en mi experiencia de visita a Chile, tuve la experiencia más hermosa de probar frutas que aquí la he comido, pero allá increíble el sabor. No sé por qué. Bueno, por el ambiente, la tierra algo tiene, el clima tiene que ver, pero las frutas son dulcísimas. Usted prueba una manzana en Chile y usted no quiere volver a comer una manzana más nunca aquí. De verdad, hermano, una fresa es como las fresas es como los frutos que venían viendo el pueblo de Israel cuando entraron a la tierra de Canaán, que entre todos, una fresa es una cosa así, grandota y dulce, rica, una cosa increíble. Te sientas y no te quieres, si te dejan, pasa la vergüenza. Y el hermano vino con hambre de República Dominicana. Increíble, o sea, riquísimo. Pero el ambiente, la condición lo permite. Entonces hay un fruto rico y eso, pensemos en eso, hermano. ¿En qué ambientes estamos? ¿En qué estamos? ¿Dónde están nuestras raíces? ¿Dónde están cimentadas? ¿En Netflix? ¿En Instagram? Hay que tener mucho cuidado, hermano. ¿Qué impide dar fruto? Marcos 4, verso 5 en adelante dice: otra parte cayó en un pedregal, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Esa es la semilla que cae en un pedregal, una semilla que cae donde hay piedra y no hay arena. O sea, la semilla brota, sale la raíz, pero no tiene donde agarrarse. Entonces dice, pero cuando salió el sol, se quemó. Esos son los que usted ve que entran a los caminos del Señor, que vienen, supuestamente se arrepienten, conocen al Señor, 2 o 3 días, viene la dificultad y huyamos a la izquierda, como dice un muñequito por ahí. Se van, lamentablemente, pero fue porque cayó en un pedregal. Entonces dice, y por no tener raíz se seca. Otra parte cayó entre espinos, dice, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Y los espinos muchas veces podemos ser, hermano, podemos ser nosotros mismos. Y hay que tener mucho cuidado cómo nosotros tratamos a nuestros hermanos. Hay que poder identificar qué estamos haciendo. Si en vez de ayudar, estamos ahogando a los demás. Entonces, dice en el verso 8, y otras semillas cayeron en buena tierra y creciendo y desarrollándose, dieron fruto. Y dice, y produjeron unas a 30, otras a 60 y otras a 100 por uno. Y aquí es importante identificar que no todas van a dar la misma cantidad de fruto. Pero la misma palabra lo dice. No todo el mundo tiene la misma capacidad. No todo el mundo tiene el mismo anhelo, el mismo deseo. Y la palabra también nos enseña a través de una parábola de que el Padre, cuando ve que tú tienes el deseo y los dones y talentos que Él deposita en ti, tú los multiplica, Él te da más dones. Pero al que coge y lo esconde, se lo quita para dárselo a otro. Amén. Entonces, en la Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente manera: las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato reciben con alegría la palabra. Y muchas veces no con alegría, hasta lloran. Reciben la palabra, reciben el mensaje. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer en la palabra de Dios, caen. Entonces,
¿Dónde están nuestras raíces? Dice en Juan capítulo 15, verso 4, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán fruto, mucho fruto, dice la palabra, porque separados de mí no pueden hacer nada. Separado de Él no podemos hacer nada. Pero si permanecemos en Él, ¿qué dice? Producirán mucho fruto. Si permanecemos en Él, vamos a producir mucho fruto. Y yo espero en el Señor que el Espíritu Santo de Dios esté ahí ministrando su vida a los que estamos aquí, a los que están a través del internet, y no estemos imaginándonos que somos una mata ni de mango ni de aguacate. Que no estemos pensando en frutos de comer, que estemos pensando en los verdaderos frutos, en los dones del Espíritu Santo. Esos frutos que tú y yo tenemos que dar, o ese fruto del Espíritu Santo, y pensar, por ejemplo, en ellos. ¿Estoy yo dando fruto de que soy un hijo de Dios? ¿De que estoy pegado de esa vid? ¿Estoy permaneciendo yo en esa vid? Y estoy dando fruto digno de que me he arrepentido, de que el Espíritu Santo de Dios es quien guía mi vida. Hay en mí templanza, hay en mí bondad, hay en mí amor, permanece en mí el gozo. El gozo es uno de los más pesados de todos, yo creo. El más difícil de encontrar. El más difícil de encontrar, hermano. Y fue lo que mantuvo a Job firme. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendecido. Yo desnudo vine del vientre de mi madre y desnudo voy a volver. No perdió su gozo. No lo perdió. Y se puede estar triste sin perder el gozo. ¿Usted sabía? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El saber que el Señor es nuestro Salvador y que nosotros no trajimos nada a esta tierra es lo que nos hace sentirnos a nosotros tranquilos y confiados de que Él lo es todo. Y puedo sentirme triste en la carne, pero hay que ver quién gobierna. O el Espíritu Santo de Dios o esta carne. Ahí es donde se ve de qué nosotros estamos hechos. Amén. Dice en Juan capítulo 15, verso 6, dice, el que no permanece en mí es desechado como rama inútil, dice la palabra. Desechado como una rama inútil y se seca, dice. Todas esas ramas, dice, se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Todo el que no permanece en Él, todo el que no da fruto. Y dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Y a veces si algo no se te está dando, analízate. Porque la palabra del Señor es muy clara y ellas no son mentiras. Ellas no fallan. Todo pasará menos su palabra. Entonces dice, cuando producen mucho fruto, cuando usted produce mucho fruto, hermano, dice la palabra del Señor, demuestran que son mis verdaderos discípulos. ¿Su qué? Sus verdaderos discípulos. O sea que pueden haber falsos discípulos. Pueden existir falsos discípulos. Gente que dice seguir a Cristo y caminar supuestamente como un seguidor de Cristo, pero cuando viene la hora de la prueba no hay fruto. No hay fruto. Entonces, si tú das frutos porque permaneces en el Señor y produces mucho fruto, como dice ahí, y eso muestra que eres un verdadero discípulo de Dios, dice,
eso le da mucha gloria a mi Padre, decía Cristo. ¿A quién le quieres dar la gloria? Amén. Que se la demos a Él en el nombre de Jesús. Y aquí me voy a detener un momentito porque analicemos en esto. Mateo capítulo 21, verso 19. Dice que Jesús, al ver una higuera junto al camino, él tenía hambre, dice, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Nunca más vuelvas a dar fruto, le dijo Cristo Jesús, y al instante se secó la higuera. Lo mismo que yo le decía ahorita, es muy duro tú sembrar algo e ir a buscar y que no esté. Sembrar algo y tener la esperanza de que va a dar fruto y que no te dé fruto. Jesús dice, iba por el camino y tenía hambre y vio una mata de higuera y se acercó a buscar higo y no tenía fruto y la maldijo, dice la palabra. En otra parte dice que no era tiempo de que diera. En otro libro. Sin embargo, cuando usted estudia y analiza las características de un árbol de higuera, de una higuera, dice que este es un árbol milenario de todos los tiempos, desde que el Señor creó el mundo, lo creó. Y este árbol dice que no tiene que ver con temporada, no tiene que ver con lugar. Hay decenas y decenas de especies de este árbol. Entonces, si Jesús estaba expectante de que diera, de que tuviera fruto, era porque podía tener fruto. Y lo maldijo. Hay que tener cuidado, hermano, con esto, porque si el Señor está esperando que tú y yo demos fruto, ¿por qué no lo damos? Ese árbol fue diseñado para dar fruto. Ese árbol fue diseñado para dar fruto. Tú y yo fuimos diseñados para dar fruto. El Señor espera que tú y yo demos fruto. El Señor quiere que tú y yo demos fruto. Y hay que quitar todo lo que impida que demos fruto. Hay acciones que son importantes para nosotros dar fruto en la estación correcta. Se da fruto según la semilla, en el tiempo según el árbol. Según la semilla y según el árbol. Hay que entender entonces qué Dios hizo, qué clase de árbol soy para Dios. Elimina las frustraciones por falsas expectativas que tengo también. Es necesario quitar todo lo que de alguna forma me haga creer que yo soy una mata de limón y el Señor hizo una mata de mango. Si tú no eres una mata de limón, deja de pensar que tú eres una mata de limón, que tú eres una mata de mango, porque no vas a dar fruto, porque te estás metiendo en el área que no es. Entonces, si tú quieres dar fruto, pídele al Espíritu Santo que te muestre qué eres, para qué te diseñó, cuáles son los dones, cuál es el talento que ha depositado en ti, para que elimine las falsas frustraciones. Mirando la semilla nunca se sabrá el tamaño del árbol, menos del fruto. Y ejemplo de eso es la semilla de mostaza. Jamás en la vida te vas a imaginar lo grande que va a ser un árbol de mostaza mirando la semilla, que es casi imperceptible. Entonces, si me quedo mirando en cómo nací, cómo llegué a los caminos del Señor, jamás voy a saber qué tan grande el Señor. Pues si me quedo mirando solamente eso, el Señor puede hacer que germines y que crezcas y que tus raíces profundicen en Él y tú no te imaginas dónde el Señor te puede llevar. Los límites los conoce el Señor. Entonces nosotros debemos de conocer qué semilla Dios nos dio a nosotros, qué Él depositó, para que eso nos permita a nosotros estar en el área correcta y hacer lo correcto para el Señor y dejar de compararnos con otro y tener la expectativa de ser como otro o de estar en el lugar en el que otro está, y evitar toda envidia, todo espíritu de envidia, de engaño que el enemigo quiere poner. Identifica tu potencial, o sea, tu semilla, enfócate en tu esencia. Los frutos salen naturalmente, nadie puede forzarlos. Los frutos deben de salir naturalmente.
Yo no puedo ir y decirle a una mata de mango, que creo que todavía no es el tiempo. Perdónenme, hermano, si hablo mucho del mango, que esa es mi fruta preferida. Esa es mi fruta preferida. Yo no puedo ir y forzar una mata de mango en diciembre, dame mango. Cada uno de nosotros va a dar su fruto en su tiempo. Cada uno de nosotros va a dar su fruto en su tiempo. Pero hermano, si usted tiene 30, 40 años en los caminos del Señor y usted no está dando frutos, revísese. Porque la palabra del Señor dice que van a ser cortados y van a ser echados en el fuego los que no dan fruto. Entonces hay que aprender a no forzar las cosas, pero tampoco a quedarnos inerte como que no está sucediendo nada. Hay que trabajar en lo que Dios quiere, no en lo que uno quiere. Hay que trabajar en lo que Dios depositó, no en lo que yo quiero que suceda. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, como árboles, y como el Señor nos compara con árboles a nosotros también debemos de identificar algo importante. Y es que debemos de saber que hay un tiempo, hermano, de poda. Dice en Juan 15:1, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y dice, y corta de mí toda rama que no produce fruto. La corta, toda rama que no produce fruto. Él la saca, la quita. Y dice, y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Y si tú estás dando fruto y viene la situación, y vienen las dificultades, y vienen la prueba, y vienen los procesos, entiéndelo. Que hay un tiempo de poda. Que su palabra dice, Él poda las ramas que sí dan fruto, Él la poda. Y la poda a un árbol, yo me imagino que le duele porque le están cortando ramas, le están quitando cosas que impiden que su crecimiento sea como el Padre está esperando. Y que los frutos salgan en el tiempo y como debe de darlo. Y que las ramas crezcan como deben de crecer. Él le quita aquellas cosas que van a impedir que esas ramas crezcan más fuerte. Y a veces viene el tiempo de poda a nuestras vidas y no queremos pasar por el tiempo de poda. Durante el otoño, las hojas de los árboles se debilitan por la disminución de la clorofila hasta que ya amarillas o marrones se caen y cubren el pie de los árboles para convertirse en la energía que consumirán las raíces para mantenerse durante los meses de invierno. Hay que entender que hay tiempos en los que se va toda la belleza. Llegó el otoño y se cae todo. Pero eso que se cayó y eso que el Señor permitió que cayera naturalmente y que se fuera, es lo que te va a sostener cuando venga el invierno. Hay que entender las etapas en nuestras vidas y reconocer cuando estamos en una primavera para florecer y vernos muy bello, o cuando estamos pasando por un verano bien caluroso que nos está azotando, o cuando llega el momento de ese otoño o de ese invierno de mucho frío. Conocer eso es lo que nos va a permitir a nosotros soportar, aguantar y estar firmes hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga. ¿Conoces en qué etapa te encuentras? ¿En qué estación estás viviendo? ¿Tienes la capacidad de en cada temporada saber identificar, estoy en un verano y debo de dar fruto? Estoy pasando por un invierno y me va a sostener la palabra del Señor. Es importante, hermano, que esto suceda en nuestras vidas. Dice en Jeremías capítulo 17, verso 7, con esto voy terminando. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bendito el varón, dice la palabra. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, dice la palabra. Sino que su hoja estará verde y en el año, dice, de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto, dice la palabra. Bendito el varón que su confianza está en Jehová y que cuya confianza es Jehová. ¿Quién es tu confianza?
¿En dónde está puesta tu confianza? Porque si está en Jehová, según lo que la palabra del Señor me está diciendo a mí aquí, tú eres un árbol que está plantado junto a las aguas. Tú eres un árbol, tú eres una vida que tiene al Espíritu Santo de Dios, que está ahí y echando raíces, y tus raíces están profundizando en la palabra del Señor, en el Espíritu Santo de Dios. Y dice que no vas a ver, cuando venga el calor, no lo vas a ver, no lo vas a sentir, no te vas a dar cuenta, porque tu confianza está en el Señor y vas a estar tranquilo. Y dice que tus hojas van a estar verdes, y que en el año de la sequía no te vas a fatigar, no te vas a fatigar, ni vas a dejar de dar fruto. O sea, vas a permanecer dando fruto, mostrando que Cristo Jesús está en tu vida. Proverbios capítulo 12, verso 3 dice: el hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. Amén. Mas la raíz de los justos no será removida, dice su palabra. Que en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, el Señor nos ayude a ser justos. A ser justos, porque la raíz de los justos no va a ser removida. ¿Qué tipo de árbol soy, hermano? Ponte de pie si quieres. Ponte de pie y con esto terminamos. ¿Qué tipo de árbol soy? ¿Qué tipo de árbol soy? Hay un árbol que a mí me llama mucho la atención, siempre me ha gustado verlo, pero yo no quiero ser un árbol de eso. Mi hermano Carlos lo acaba de mencionar. Ese árbol es muy lindo. El bonsái llama mucho la atención. Inclusive también es un árbol que puede durar años, años y años y años. El bonsái, hay muchas especies. Pero es un árbol enanito, es un árbol de maceta, es un árbol chiquito, un árbol que no crece. Bueno, por lo menos yo no he visto uno muy grande. Lo más grande que lo he visto ha sido una cosita como así. Un árbol que no crece, un árbol de maceta. ¿Tú eres un árbol de maceta? ¿O eres una palmera bien alta, con raíces bien profundas? ¿Qué tipo de árbol soy? ¿Dónde están mis raíces? ¿A dónde profundizaron mis raíces? ¿En qué estoy arraigado? ¿De qué me he arraigado? ¿En qué puse mi confianza? ¿Qué es lo que he creído? ¿A qué le he puesto mi fe? ¿Cuál es la esperanza que tengo? ¿En quién puse mi esperanza? ¿Qué tipo de árbol soy? Que mis raíces no han podido profundizar, no tienen el agua del Espíritu Santo que me guíe y me dirija. ¿Qué está pasando? ¿A dónde me encuentro? En el nombre de Jesús, si hay que romper esa maceta, vamos a romperla espiritualmente. Si hay algo que está impidiendo que tú tengas la visión correcta a través del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús hay que romper esa maceta. Hay que replantar ese árbol, hay que moverlo del lugar. Hermano, usted está muy callado hoy. No sé si tienen sueño, pero mire, medite en esto, porque es necesario. Es necesario saber en qué estoy, dónde estoy plantado, dónde están mis raíces. ¿Qué tipo de árbol soy? Analicémoslo y meditemos en esto cada día. Yo quiero ser un árbol plantado junto a corrientes de agua. Quiero ser un hombre dichoso, un hombre bienaventurado, y no ser aconsejado por el mal, no sentarme con impíos, no sentarme con los que se burlan. En el nombre de Jesús yo quiero meditar en la ley del Señor y ser como ese árbol que está plantado junto a esas corrientes de agua que me permitan tener esa fortaleza, tener ese crecimiento, poder dar ese fruto en el tiempo correcto. Y reconocer el tiempo de poda, reconocer cuando venga el Señor a quitar de mí lo que sea necesario y lo que Él quiera quitar para que yo pueda crecer en Él, para que pueda dar más frutos en Él. Que en el nombre de Jesús el Señor nos ayude. Necesitamos saber dónde están nuestras raíces, hermano.
Necesitamos saber dónde están nuestras raíces, en qué pusimos nuestra confianza. Es importante que nuestras raíces profundicen en la palabra del Señor. En la palabra del Señor. Cuidarnos de lo que impide que nosotros demos fruto. Cuidarnos de aquellas cosas que impiden que el fruto del Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas. Tener gozo en cada etapa, aún en el tiempo de la poda, porque sabemos que es necesaria la poda. Hay que tener gozo. Tener y concebir claramente la importancia del agua, que es el Espíritu Santo, es necesaria. Y eso es intimidad. Debemos procurar entrar en intimidad. Hermano, intimidad no es estar en el bullicio hablándole al Señor. Intimidad es buscar a solas ese encuentro que hoy cantábamos. Necesitamos ese encuentro. Tenemos que procurar esa intimidad. Trabajar en lo que Dios quiere que yo trabaje es lo que me hará dar el fruto que Él espera de mí y en el tiempo que Él ha dispuesto para que yo dé fruto. Aprender a vivir en un huerto y no como un árbol silvestre. Aprender a vivir en un huerto me va a hacer entender que hay un labrador que poda, que quita las piedrecitas que impiden el crecimiento. Que hay un labrador que prepara la tierra. Hay un labrador que conoce cuando tienes que ser replantado. Hay un labrador que sabe cuando necesitas del agua, cuando hay sequía. Hay un labrador que es el Padre Celestial. Así que, hermano, si tu oración ha sido que el Señor te saque del proceso, estás orando mal. Estás orando mal. No le pida al Señor que te saque del proceso, sino que te enseñe a pasar ese proceso. En el nombre de Jesús. Que el Señor nos enseñe a pasar el proceso. No que deseemos salir de él, sino que amemos el proceso que nos hará crecer como árboles de un huerto que el Padre ha preparado para que den fruto en su tiempo, para que den mucho fruto. Porque si damos mucho fruto, le damos mucha gloria a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. El fruto de la bondad, el fruto del amor, el fruto de la misericordia, el fruto, hermano, del gozo, el fruto de la templanza, el fruto de la benignidad, el fruto que proviene del Padre, el fruto del Espíritu, tiene que reinar en tu vida y en mi vida, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia, gracias. Gracias porque tú eres quien has sembrado y tú eres, Señor, el que das el crecimiento. Tú eres, Señor, quien ha depositado la semilla, Señor, y tú conoces qué tipo de árbol somos. Padre, gracias, Señor, porque a través de ti, Señor, podremos en el nombre de Jesús ser arraigados y cimentados en amor. Y podremos dar el fruto, Señor, en su tiempo, Padre. Y todo lo que hagamos, Señor, será prosperado, pero en ti, amado Dios. En ti es que queremos hacerlo, Señor. Que en el nombre de Cristo Jesús, Señor, tú nos ayudes, Dios, a procurar, Dios, el amarte, el buscarte, el honrarte, el tener intimidad, el aceptar el proceso, el aceptar la poda, aunque duela, Señor, aunque duela, amado Dios, que tú quites de nuestra vida todo lo que está sobrando, todo lo que está de más, todo lo que impide, Señor, que podamos dar frutos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Dios,
a mostrar que somos tus hijos, a mostrar que somos verdaderos discípulos como tú nos enseñaste hoy en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, amado Dios. Gracias por tu palabra y gracias por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.